Nos encontramos con Juan Antonio Vianini Fiorenzano, quien conoció a Mansur personalmente y nos va a hablar un poco de cómo era él. Entonces cuéntanos cómo conociste a David Mansur. No, a David lo conocí a través de la fotografía. Yo tengo un almacén que distribuyo artículos fotográficos y reparamos. Y él, en la época que lo conocí hace 30 años, le gustaba tomar las fotografías de sus cuadros para los museos, para las reproducciones, y yo le suministraba la película que se usaba en esa época, que era placa diapositiva. A raíz de eso hicimos una amistad muy bonita con el paso de los años y empezamos a salir de paseo hacia las afueras de Bogotá. Compartíamos en ese momento el gusto por la navegación. Yo tenía un velero Sunfish, él también, y nos íbamos a navegar normalmente a Tuminé. Comíamos lo que había, o sea, sándwich. Es una persona extremadamente sencilla, pero a la vez es una persona muy susceptible de lo que sucede alrededor. Bueno, pero no te adelantes un poco a las preguntas. ¿Cómo definirías a David Mansur? Como persona. Como persona, una persona sensible a todo lo que le pasa a su alrededor. O sea, es sensible a una flor, a una mata, a una nube, al sol, al atardecer, al agua. Es completamente una persona súper sensible. Y tal vez eso lo proyecta en su arte. Además que es muy dedicado a la perfección. Le gusta que todo sea absolutamente perfecto. Así lo define una persona sensible. Y bueno, acláranos un poco más el concepto de pronto de sensible. Por ejemplo, con algún ejemplo o alguna experiencia. Sí, por ejemplo, un atardecer triste, oscuro, o sea, un atardecer que fuera gris. Él lo convertía en algo completamente sensible, o sea, de ir desde tenebroso hasta completamente bello. Es un ejemplo que él hacía muy frecuentemente. ¿Qué experiencias pudieron compartir o alguna anécdota que recuerdes? Habernos perdido, o sea, uno sale a navegar, sales con buen viento y pues el viento no lo puedes controlar y nos hemos perdido, nos hemos quedado varados a oscuras, en la oscuridad, esperando a horas enteras a que regrese el viento. Entonces hemos pasado momentos muy largos perdidos en la nada esperando el viento. ¿Y cómo hasta se la comportaba? noche. Él lo veía todo desde el lado oscuro, ¿no? Entonces nosotros le poníamos toda la felicidad, pero era muy rico, era una persona muy capaz de compartir cualquier situación, la triste y la buena. Y bueno, ¿cómo se ha desarrollado su amistad a lo largo de los años? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ya cuántos años tiene o dónde vive? Él, hasta que estuvo viviendo en Bogotá, tuvimos una amistad muy estrecha. Y pues él se fue a vivir por su dote artística y su trabajo fuera de Bogotá. Hoy en día vive en Barichara, entonces pues hemos desconectado un poquito la amistad, solo de pronto un correo electrónico, un saludo y no más. Pues por la distancia, pero de todas maneras mantenemos la relación y la amistad. ¿Cómo llegaron los cuadros que hay en la casa? Todos los cuadros que hay en la casa nos los regaló. El primero fue el de las moscas, el ojo con las moscas, que nos lo regaló en el matrimonio con mi señora. Y luego con mi primera hija, Daniela, le regaló un cuadro original de él, pequeño, una flor. Y así sucesivamente. A mi hijo Estefano sí le dedicó una serigrafía dedicada a él. Y con el tiempo, las obras que él iba sacando, me las iba regalando firmadas. Todas están firmadas por él. Entonces fue con el tiempo. Y bueno, tú que has tenido la oportunidad de conocerlo, ¿alguna vez lo viste pintar? Sí. ¿Y Pintar y tejer. ¿Y cómo pintar y tejer? Sí, es algo curioso que no se ve de él. Pintar es muy dedicado. Él siempre, una característica es que él siempre pinta atrás de un espejo, nunca pinta directamente un cuadro. Él siempre pinta mirando el espejo porque el espejo le da la profundidad que de pronto no puede ver el artista sobre un lienzo, y él sí lo ha logrado. Él pinta siempre a lo izquierdo a través de un espejo. Que es Pero espérate, ¿cómo sería? una técnica difícil. ¿Pones el Él objeto? pone el cuadro, pero él pinta sobre el cuadro, pero solamente mira el espejo para lograr doble tamaño en la distancia y profundidad de campo en los cuadros. Es una de las características de la perfección de los cuadros de él. ¿Y cómo era verlo pintar? Era paz,
Él es completamente, absolutamente concentrado en su pintura. Él no, o sea, ya uno no existía. En el momento en que pinta, uno no existe. Y la otra cosa que hacía muy agradable, él tiene otro tipo de obras, unas obras que son láminas sobre cuerdas, o láminas sostenidas en cuerdas, y que no son muy conocidas. Todas las obras creo que están en colecciones privadas. Y él también tiene tejidos de tapices, tejidos a mano gigantes, con unos cuadros de él, que pues son obras que no son conocidas porque todas están en colecciones privadas. Y dedicaba las horas del día a lo que estaba haciendo, sea la obra de cuerda, sea los tapices, sea su pintura. ¿Y porque él, como de pronto te contó alguna vez, decidió ser artista? No, nunca me lo contó, siempre que lo conocí, desde que lo conocí era artista. O sea, no sé el por qué. Y tú, que pues lo has conocido y todo, ¿cómo ves su obra? Su obra es perfeccionista. Si tú miras un cuadro de él, pues que es lo que normalmente tenemos a la mano, puedes fijarte en cada detalle que él tiene, una letra, una nota musical que pinta, una mosca que fue famoso en la época en que pintó las moscas. Todo tiene un detalle perfecto. Es perfeccionista. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con eso podemos complementar un poco más la información sobre quién era David Mansur, más allá de lo que dicen los libros de texto y las páginas web y más que ver fotos de su obra, alguien que lo pudo conocer en persona y nos puede contar quién era el David Mansur de carne y hueso, esa persona que iba en velero al embalse de Tominé, se perdía, disfrutaba con sus amigos, tejía y hacía el sinfín de actividades que nos acaba de relatar Juan Antonio.